Mamma mía, signori. Pero qué carretera es esta, por Dios. 2 kilómetros 404 metros de puente. Cuidado, Qué puta pasada, tío. El Adriático con la isla. Si hay un paraíso, será igual a esta, sin radares. En el vídeo de hoy arrancamos en Dubrovnik, ciudad croata patrimonio de la humanidad, para recorrer una ruta soñada por muchos, la carretera de la costa dálmata rumbo a Split. Pero no podemos arrancar sin contar algo sobre esta increíble ciudad. El vídeo anterior llegamos a Dubrovnik y lo dejamos ahí en lo alto con la bandera de Croacia, desde la colina, viendo abajo Dubrovnik. Y nada, pasamos la noche aquí y hoy vamos a hacer una ruta de Dubrovnik a Split por la costa dálmata. Pues esta es una joya, patrimonio de la UNESCO. Dubrovnik fue fundada en el siglo VI por unos colonos romanos que huyeron de Roma tras las invasiones barbáricas y llegaron hasta aquí. Y fundaron la ciudad y se dedicaron al comercio marítimo. El primer nombre de la ciudad era Ragusa y los marineros de Ragusa llegaron hasta las costas de África. A partir del siglo XIV, Dubrovnik se convirtió en una república aristocrática con un senado y con un regente, un rector que gobernaba y venía elegido. Había votaciones cada mes, o sea que cambiaban de jefe cada mes. Su principal arma era la diplomacia, que usaban para no ser absorbidos por las varias potencias de la región. En primis Venecia y luego el Imperio Otomano, pagando claramente. Bueno, esto le ha servido para prosperar hasta que un terremoto en 1667 la destruyó enteramente y provocó más de 1000 muertos y empezó un declive económico y político hasta llegar a las guerras de Napoleón. Ragusa cambió nombre a Dubrovnik. Napoleón la integró con lo que era el Reino de Italia bajo su mando, porque el Reino de Italia no se creó hasta 1860 y estamos hablando ya del principio del 800. Y después de las guerras napoleónicas, pues bueno, Dubrovnik a principios del 900 pasó a mano el Imperio Austrohúngaro y después fue englobada en lo que son conjunto de repúblicas eslavas, croatas, dentro de la Yugoslavia, la ex Yugoslavia. Y ahora queda decir qué pasó con Dubrovnik en los últimos años, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Hemos dicho que fue englobada en la Yugoslavia, que era un país comunista que englobaba Serbia, Montenegro, Croacia, Bosnia-Herzegovina y Eslovenia, Kosovo y Macedonia. Y cuando pasó la disolución de la Unión Soviética, todos estos países de etnia diferente, entre serbos ortodoxos, musulmanes bosniacos, croatas, católicos, pues empezaron a liar a hostia. Y aquí pasó pues uno de los episodios más tristes de la guerra, porque Dubrovnik fue sitiada y desde esas colinas que veis ahí arriba, que ahí hemos estado ayer, se sitió una ciudad que no tenía ninguna importancia a nivel estratégico para la guerra, quedó muy afectada y la UNESCO la ayudó a reconstruir piedra a piedra prácticamente. Dubrovnik es una ciudad increíble. Llegar hasta aquí en moto ha sido un recorrido por la costa absolutamente impresionante, y ahora el recorrido que vamos a hacer ahora no va a ser de menos. Vamos a ir desde aquí recorriendo toda la costa hasta Split. Nada, vámonos.
Antes de arrancar el viaje, intentamos tomar un café en el centro de Dubrovnik. Mala idea. Para empezar, pillamos la plaza principal completamente tomada por el rodaje de una película, llena de figurantes y técnicos por todas partes. Y por si fuera poco, los precios aquí son una auténtica locura. 4 euros por un café solo, 18 euros por un desayuno en una terraza. Una barbaridad. Así que decidimos que lo mejor era arrancar y dejar Dubrovnik atrás. Al menos por hoy. Bueno, y vamos a hablar también de los precios, ¿no? de Dubrovnik, porque vamos, un café 4 euros en la ciudad vieja y una cerveza 9, ayer una hamburguesa 17 pavos, precios locos, loquísimos, se han vuelto locos. Nosotros no podemos permitirnos más gastar esto en esos precios, así que hemos venido a un market y aquí estamos, haciendo el desayuno, café 1,50, bocadillos para el día y así vamos tirando porque vamos, desde que ha entrado el euro aquí la gente está diciendo que los precios se han triplicado o quintuplicado, una cosa absurda. Bueno chicos, esto es el cuchitril que hemos pillado ayer. Y lo más fuerte es que al principio nos puso en este otro cuchitril. Y hombre, para 2 personas en la misma cama, no. Esto es un sofá cama, pero hay que abrirlo y aquí no hemos dicho cámbianos, por favor. Y ahí está todo abierto. Este es un piso turístico de Dubrovnik. Y no es que sea barato, porque la noche nos ha costado 64 pavos. 64 pavete. Ya va siendo hora de arrancar el día, ¿no creéis? ¿Tenéis ganas de ver la costa dálmata en moto? Venga, vamos para allá. Mira, ahí abajo hay un crucero, pedazo de crucero. Mira. Vamos a pasar este puente. ...16 grados hoy. Mirad qué pedazo de puente, tío. Wow. 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 Sabía yo que hoy iba a ser un buen día, tío. Yo estaba deseando poder hacer esta carretera, la tenía visto desde hace un montón de años. La carretera que discurre al lado del mar, para mí es la más bonita, cualquier carretera. Y esta que vamos a hacer hoy son 230 kilómetros y van a hacer todo al lado del mar, tío. Mira, hoy me voy a poner así, ¿sabes? Hoy me voy a poner así. Tengo que tener cuidado con la carretera, pero vamos, es que se me va a ver el cuello torcido porque vamos a tener el mar siempre a la izquierda, lo vamos a tener hoy. Nada más salir de Dubrovnik, aparecen las vistas que llevábamos meses imaginando cuando empezamos a soñar este viaje. El Adriático a un lado, la carretera pegada a la costa, curvas limpias,
Horizonte abierto. Exactamente esto. Esta ruta había que hacerla sí o sí. Y además, hacerlo bien. Con buen tiempo. Y hoy lo tenemos todo de cara. 16 grados, sol, asfalto seco y cero prisas. La moto fluye, el cuerpo se relaja y la cabeza se vacía. Solo queda rodar. Hay momentos en los viajes en los que sabes que has acertado, que todo el esfuerzo, los kilómetros, la planificación han merecido la pena. Este es uno de esos momentos. ¿Qué más se puede pedir? Mira qué carretera, tío. Mira. Wow. Esta carretera no es solo bonita, tiene historia. La carretera adriática, la que une Dubrovnik con Split, se empezó a construir en los años 50, cuando Yugoslavia decidió unir toda la costa en una sola vía. En muchos tramos no había prácticamente maquinaria, así que se excavó a mano, colgada de acantilados, siguiendo la forma natural de la roca. Por eso hoy la carretera parece dibujada sobre el mar y no impuesta sobre él. Durante la guerra de los Balcanes fue una vía clave, la única conexión costera para mover suministros y evacuar población, muchas veces bajo fuego o con tramos cortados. Y aún así, nunca dejó de ser la arteria principal del Adriático. Hoy es una de las carreteras más míticas de Europa para viajar en moto. No por velocidad ni por dificultad extrema, sino porque cada curva regala una postal. Y cuando ruedas por ella con buen tiempo, entiendes por qué muchos dicen que no es solo una carretera, es un viaje en sí misma. Wow. Esta carretera de verdad no creo que haya una igual en Europa, ¿eh? En Andalucía hay algo, pero son tramos muy pequeños porque está muy urbanizada la costa. Aquí no parece que esté tanto urbanizada como en España, en Andalucía, ¿eh? Mientras rodábamos por esta carretera, algo nos hizo levantar el pie del gas. A un lado del asfalto, una lápida solitaria. Jelemir Janetic Savo, 1955-1991. No sabemos exactamente qué le ocurrió ni por qué su nombre está aquí, pero en los Balcanes estas placas son habituales. Son recuerdos personales, silenciosos, colocados por familias que no quieren que se olvide a alguien que se quedó en el camino. En mitad de tanta belleza, este pequeño memorial nos recuerda que estas carreteras no solo unen paisajes, también guardan historias humanas. Tengo una
una sonrisa de lado a lado. Madre mía. Oh. Qué suerte tengo de poder estar haciendo esto. Bueno, ahora nos encontramos en una isla, siempre en Croacia, ¿vale? Pero hemos decidido pasar por esta isla porque en el otro lado, ¿vale?, de la costa está la frontera con Bosnia. Entonces, para evitar entrar en Bosnia para un cachito de 11 kilómetros y luego volver a entrar a Croacia, pues hemos decidido que sería buena idea pasar por esta isla que es todavía croata. Mejor dicho, estamos en una península, la península Pelješac. Y hay un puente enorme, pues ya que estamos, verlo y entrar otra vez en la costa. Lo que pasa es que toda esta carretera, esta no, la de antes que hemos estado, es un poco aburrida porque es como una autovía. Entonces nos hemos desviado por aquí y a ver qué es lo que hay. De pronto el mundo se abre frente a nosotros. El Adriático deja de ser solo mar y se convierte en un mosaico infinito de islas, pequeñas siluetas verdes flotando sobre un azul profundo. El horizonte parece no tener fin. Rodamos en silencio, casi sin hablar, porque hay momentos que no necesitan palabras. Solo respirar, mirar y sentir. Es en instantes como este cuando entiendes por qué viajas, por qué cruzas países y carreteras, para quedarte con imágenes que se te quedan dentro para siempre. A lo lejos, recortado en el horizonte, aparece el puente Pelješac. Estamos cruzando la península y en unos minutos lo alcanzaremos. Este puente, inaugurado en 2022, une por fin el sur de Croacia con el resto del país sin pasar por fronteras. Durante décadas fue un sueño imposible, una herida abierta en el mapa. Hoy es símbolo de unión, de continuidad y de un país que decidió mirarse de frente al mar y avanzar. Rodar hacia él se siente como atravesar historia reciente, sobre dos ruedas. De repente, Emiliano señala algo en el mapa. Un antiguo túnel militar marino. No lo dudamos ni un segundo. Cambiamos el rumbo y decidimos ir a investigar. Porque en viajes como este, muchas de las mejores historias no están planificadas, se descubren sobre la marcha. Bingo! Bingo! Bingo. Tenemos túnel. Sì, ci parcheggiano le barche dentro. Emiliano ha encontrado un túnel para barcos. Dice que para los submarinos. Hello. Can we stay here? Okay. Okay. Y sí, allí se acaba. Muy pequeños. Eso será para reparar los barcos de el oleaje y cosas así.
¿no? Ahora sí, primero fue la base por submarino. Que dice que era una base de submarinos. Está muchos aquí en ex Yugoslavia. De túnel así, todo militar. Por nave y por submarinos. Ahora está usado por el pescado. Sí, sí, para pescadores. Y es aquí, frente a las aguas cristalinas del Adriático, donde decidimos parar a comer. No solemos buscar restaurantes, casi siempre llevamos bocatas. Así podemos detenernos justo en lugares como este, sin horarios ni reservas, simplemente cuando el sitio lo merece. Esta es la verdadera libertad del viaje en moto. Parar donde quieras, cuando quieras, y comer con una vista que no se olvida jamás. Andiamo. Y ahora nos espera el puente para volver a la costa de la Croacia. Aquí estamos en una isla todavía. kilómetros 404 metros de puente. Cuidado, ¿eh? O sea, ese trozo de aquí, de costa, es Bosnia. Y nosotros ahora vamos a entrar por Croacia, pero un tramo de 11 kilómetros se dio a Bosnia para que tuviera acceso al mar y no, bueno, para apaciguar lo que era el conflicto. Cuando se firmó la tregua y Croacia obtuvo la independencia. Cuesta creer que en este trozo de mundo tan bonito, hace 30 años se estaban matando. Este puente se construyó para resolver algo muy simple, pero muy importante. Conectar el sur de Croacia con el resto del país sin tener que cruzar fronteras. Antes, para ir por carretera hacia Dubrovnik, había que pasar 2 veces por Bosnia, algo muy incómodo tras la entrada de Croacia en la Unión Europea. El puente de Pelješac cerró esa brecha y devolvió la continuidad territorial al país. No hay signos de que hubo una guerra prácticamente. Bueno, antes vimos una lápide, una foto de un tío que habían matado. Pero ¿te puedes creer que aquí había una guerra hace 30 años? Aquí, en la costa, los rastros de la guerra apenas se perciben. Cuesta creer que este país viviera un conflicto tan duro hace poco más de 30 años. El Adriático brilla, la vida sigue y todo parece en calma, pero basta con adentrarse hacia el interior para que la historia cambie por completo. Allí las heridas siguen visibles, sobre todo cerca de lugares profundamente marcados por el conflicto, como Vukovar, escenario de una de las masacres más duras de la guerra. Viajar por Croacia es también eso, disfrutar de su belleza, sin olvidar lo que ocurrió no hace tanto tiempo. Aquí estamos acortando y buscando caminitos. Mirad qué caminitos que hemos encontrado, tío. Aquí, al lado del mar. ¡Qué puta pasada, tío! ¡Vamos! ¡Qué bonito! El Adriático con las islas. ¡Wow! Qué bonito, ¿eh? Otra vez la sensación de estar rodando en una carretera de montaña. El entorno es de montaña, pero es que, repito, el mar está allí a 1 kilómetro.
Y la cosa más impresionante es que no hay tráfico, tío. Pues estamos disfrutando aquí y estamos solos. En verano puede ser que sea otra cosa, pero ahora en octubre y la temperatura de 16 grados, ideal para ir en moto. Entramos en la Riviera de Makarska, uno de los tramos de costa más espectaculares del Adriático. Abajo, un mar de un azul imposible. Arriba, montañas que se levantan de golpe, sin transición, creando un contraste que corta la respiración. Esta franja de costa se extiende durante kilómetros entre pueblos blancos, playas de canto rodado y una carretera que parece dibujada a propósito para disfrutarla. Aquí el Adriático lo invade todo. Cada curva, cada mirador, cada plano es una postal. Desde el aire todo encaja. La carretera serpentea junto al agua y los pueblos parecen diminutos frente a la inmensidad del entorno. La Riviera de Makarska no es solo un lugar por el que pasar, es uno de esos paisajes que te obligan a parar a mirar y que se quedan contigo para siempre. O sea, esto es todo costa, 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 costa. Montañaca, quedan al mar y todo el rato viendo ese espectáculo. Esa es que es absolutamente sin palabras, sin palabras. Una ruta increíble, yo lo sabía. Quería hacerla, quería hacerla desde hace mucho. Sí, vamos, es que esta es la carretera que hay que hacer cuando uno viene a Croacia. Sí o sí, esta ya la hemos hecho, hemos cumplido con más o menos con las expectativas que teníamos. Falta todavía un montón, faltan 62 kilómetros que aquí son 1 hora y media, cuidado. Bueno, nos vamos a parar antes, nos vamos a parar en un pueblo costero también. Split la veremos mañana por la mañana, de camino a Sarajevo. Aquí la distancia tenéis que calcularla, que para hacer 200 kilómetros se tardan 4 horas, ¿vale? Mamma mia, mamma mia, mamma mia, signori. Mamma mia, signori. Pero qué carretera es esta, por Dios. ¡Wow! Sí, Emiliano dice que si hay un paraíso y hay una carretera que va al paraíso, pues será igual a esta. Sí, claro, sin radares. ¡Wow! ¡Ah! ¡Qué pasada! Sí, hemos vuelto al nivel del mar. Es que es todo igual, toda la costa igual. Con esta lengua de tierra, todo esto es una isla como una lengua enorme y la Triumph sigue andando, tío. Mírala. Sigue. Dice Emiliano que no tuvo una buena vida, pero ahora se la está dando él una buena vida, ¿verdad? ¡Ay! ¡Qué bonito! No para. Los paisajes no paran. Los paisajes de mar en una ruta de mar. De mar y de montaña al mismo tiempo. Mira. Pero ¿se puede pedir más de una ruta así?
Que por cierto, si queréis hacerla, os voy a dejar en mi Wikiloc el track. Buscad El Italiano Motero en Wikiloc y encontráis todos mis tracks. Muy poco de Split, pero hemos decidido pasar la noche aquí para estar un poco más tranquilos y para tener un mejor hotel que el de ayer. El de ayer ha sido, vamos, un hueco, ¿cómo se dice? Vamos, el de ayer ha sido una mierda. Y me ha pedido también de dejarle una buena revisión. Le he dicho, ¿tú quieres que diga la verdad? Y aquí está. Mettiamo qua. Hemos llegado al hotel. Y aquí está el hotel. Y esta es nuestra habitación. Bueno, con que se pueda separar las camas, aunque es pequeño, me vale. Lo bueno es que tiene un balcón aquí. Y con vista al mar. Está bien, de puta madre. Por 54 euros. Con desayuno incluido. Podstrana se llama el pueblo. Y aquí hay otro balcón. Con vista al mar también. Espectacular, bellísimo. Muy bien, amigos, vamos a terminar el vídeo aquí. La ruta de la costa dálmata desde Dubrovnik hasta Split es un sinfín de vistas paradisíacas. A la izquierda el mar, a la derecha la montaña y curvas y curvas y curvas y carretera en perfecto estado para disfrutar, sin tráfico. Hemos cogido muy poco tráfico y ha sido, vamos, recorrido de los más espectaculares que hemos hecho en nuestra vida. A mí personalmente las carreteras así me encantan. ¿Qué decir? Si te ha gustado el vídeo, sígueme en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Soy El Italiano Motero. Y ha sido un placer acompañarte en este vídeo por la costa dálmata, la costa adriática croata, desde Dubrovnik a Split. Bueno, Split es la que vamos a ver mañana. Mañana, el siguiente vídeo, el siguiente episodio, iremos desde aquí. Split está a 5 kilómetros, de hecho, se ve allí al fondo. Ahí al fondo está Split. Veo hasta un crucero. Así que mañana Split y de Split a Sarajevo, a Bosnia. Señores, hasta luego, Luca. Si te ha gustado esta ruta, si has disfrutado de la costa dálmata y de este viaje en moto, puedes ayudarme suscribiéndote al canal. Para ti es solo un clic, pero para mí marca la diferencia y me permite seguir compartiendo viajes como este contigo. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio.